Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Nosotros, bueno, ya como dijo el colega, nosotros venimos de la Universidad Austral. Vamos a hacer una pequeña presentación de las cosas que nosotros hemos estado haciendo. Son dos actividades que hemos hecho durante varios semestres, como para introducir a los estudiantes en el trabajo colaborativo. Entonces va a haber una pequeña introducción para colocarnos en contexto. Experiencias didácticas son dos que vamos a compartir, una en álgebra y otra en cálculo. Tenemos otras más que estamos ahí trabajando. Algunas conclusiones y el espacio, ¿no es cierto?, para hacer consulta, aunque no me opongo que si tienen alguna duda puedan plantearla en forma inmediata y así establecer, ¿no es cierto?, un diálogo, porque después ya uno pierde la idea de repente cuando pasa un rato. Bueno, nosotros partimos, como para contextualizar un poco el asunto, compartimos con la Facultad de Ingeniería en la Universidad Austral de Chile el año 2010 con la creación del Centro de Docencia. En ese centro están matemáticos, físicos y químicos, ¿ya? Estamos todos asociados a esa unidad, Centro de Docencia. A partir de ese momento que se creó ese Centro de Docencia, se impartió entonces un perfeccionamiento de docente en las metodologías activas a todos los profesores de la unidad y a los que iban llegando y se iban incorporando entonces en este tipo de trabajo. También nosotros participamos en las reformas curriculares que se han implementado dentro de la universidad, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Es decir, nosotros hemos sido consultados por los jefes de carreras de qué es lo que pensamos, las cosas que se tendrían que enseñar, y así hemos intercambiado, ¿no es cierto?, opiniones y se han ido reestructurando las mallas dentro de la facultad. Entonces somos personas que ya no solamente dictamos clases, sino que también participamos en algunas decisiones con nuestras opiniones técnicas. El modelo educacional que tiene la universidad, específicamente la Facultad de Ciencias e Ingeniería, es un enfoque curricular basado en el aprendizaje, centrado en el alumno, orientado al desarrollo de competencias básicas, genéricas y académicos profesionales. Es más o menos el contexto en el cual nosotros estamos trabajando ya. Ahora, los niños, los jóvenes que nosotros recibimos son jóvenes, ¿no es cierto?, que vienen mayoritariamente de colegios que son municipalizados, ¿sí? Algunos que vienen de particular subvencionado y muy poco de colegios particulares. Esa es nuestra realidad. Entonces, teníamos que pensar cómo incorporar a estos estudiantes nosotros a la vida estudiantil y a este tipo de trabajo colaborativo. Muchos de ellos no tienen esa experiencia. Entonces decidimos tomar un tema muy específico, bastante sencillo, entre comillas, desigualdad e inecuaciones, que es el primer curso que uno ingresa, cuando los chicos ingresan, que es de álgebra, así que uno hace un repaso un poco de este tema y lo profundiza un poquito más. Entonces lo que decidimos hacer es una modelación de una situación en contexto, crear un problema y situarlas en un cierto contexto para que ellos den respuesta. Nosotros trabajamos allá con grupos de trabajo, entonces hay un grupo de profesores que trabajan en álgebra y dentro de ese grupo de profesores hay 2 o 3 que son los encargados de preparar o plantear o proponer un trabajo para ser presentado a los estudiantes. Entonces el grupo de profesores discute, ¿no es cierto?, la situación, se hacen las modificaciones necesarias y después se implementa. ¿No? Eso es más o menos el recorrido antes que el problema llegue a los estudiantes. Bueno, para que no crean que esto lo hice yo solamente también menciono a mi colega Julio Pizarro, que aportó en el trabajo, en la idea. El trabajo grupal consta de el problema a resolver, el formato del informe a entregar y la pauta de cotejo con los desgloses de puntaje. Estas 3 cosas que están aquí son las que se le entregan al estudiante. Entonces ellos saben, a priori, cuál es el problema que tienen que resolver, en qué formato tienen que entregar la información y además cómo se le va a evaluar. Ahí está toda la pauta de cotejo con el puntaje, en forma antes del problema. El problema matemáticamente es bastante sencillo, pero tiene su intencionalidad. Dice, el problema que nosotros presentamos es: empresa debe decidir por la compra de una camioneta, díselo bencinera. Determinar la camioneta más conveniente a adquirir dentro de estas opciones y se deberá considerar el pago de IVA en ambos casos. Entonces es un problema abierto. ¿Ya? Nosotros dijimos, bueno, para esta empresa la vamos a ubicar específicamente en tal dirección, por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las actividades
ellos deberían determinar las expresiones algebraicas que modelaban la situación, usando el programa GeoGebra u otro. Aquí esto fue intencionado, lo indicamos para allá, para que ellos se metan en el programa GeoGebra. Aquellos que no supieran tenían que meterse a trabajar en él, a empezar a averiguar, ¿no es cierto? Tenían que graficar en un mismo sistema coordenado las curvas que ellos descubrieran que representaban los costos, y tenían que determinar la versión más conveniente según kilometraje recorrido. Entonces, como uno ve, el problema es bastante sencillo. Si ustedes, ahí tengo la ecuación, que no es más que una recta. ¿Sí? Una recta, ¿no es cierto?, para un tipo de camioneta y una recta para otro tipo de camioneta. Pero aquí ellos tenían que identificar claramente cuáles eran como estábamos modelando, identificar cuáles son las variables, cómo se describían. Y, por ejemplo, el precio del vehículo, ellos tenían que averiguarlo. El precio por litro de combustible, ellos tenían que averiguarlo. Rendimiento por kilómetro, ellos también tenían que averiguarlo. Es decir, había mucha información que ellos tenían que buscar. Y además le decíamos dentro del trabajo que además de buscar la información, ellos tenían que referenciarla. Y además de referenciarla, ellos tenían que referenciarla usando lo que tiene establecido la universidad en los trabajos. Entonces ya lo estábamos metiendo un poco, ¿no es cierto?, en lo que es el trabajo de investigación y cómo referenciar, cómo presentar y cómo referenciar. Bueno, aquí tienen el GeoGebra, aquí están las dos rectas que me representan y están las ecuaciones, ¿no es cierto?, de los costos. Como ven, no es algo complicado, pero aquí después le colocábamos otra pregunta. Si la empresa realiza durante un año un viaje diario ida y vuelta a la ciudad de Futrono, ubicada en la provincia de Valdivia, determinar la versión más conveniente a comprar, justificando su elección. Porque antes teníamos las dos rectas, había un punto, ese era el punto, ¿no es cierto?, que daba lo mismo cual de las dos, pero aquí lo teníamos frente a una situación muy concreta. Entonces yo decía, bueno, ¿y la ciudad de Futrono, cuántos kilómetros queda? Ustedes tienen que averiguarlo. Entonces, obviamente que ahí ellos recurren al Google Maps, buscan la información, hacen los cálculos y ven si la decisión que ellos habían tomado antes, con qué versión quedan, digamos, ahí podían dar la respuesta a ellos, ¿sí? Y después de eso, le colocamos otra situación, que cada camioneta debe pagar un impuesto verde. Eso yo no lo sabía, pero averiguando cuando estaba preparando este trabajo me di cuenta que sí estaba ese impuesto verde y dije, bueno, esto lo puedo aprovechar como para colocarles más insumos al problema. Entonces, al considerar este impuesto al momento de adquirir la camioneta, ¿mantendrán la decisión tomada antes? Es decir, la decisión cuando viajaban, dijeron, ya, supongamos la diésel, y ahora con esto, ¿mantienen eso o pasan a la bencinera? Entonces también esa era una pregunta que aparecía con esta información. Bueno, ahí hay un formato, ellos entregaban esto de la información que entregaron, uno de los trabajos que entregaron los estudiantes, donde aparecían dónde fueron averiguados los precios de los combustibles, la distancia disponible donde la obtuvieron y la asistencia del cálculo para el impuesto de emisiones verdes donde la sacaron. Entonces, este es un problema que es un problema en contexto. El trabajo grupal está el formato, tenía que tener una introducción. En el desarrollo tenían que tener un marco teórico, indicar cuáles son las cosas que ellos iban a ocupar de la matemática para resolver el problema. El modelamiento, cuáles eran las ecuaciones que modelaban las situaciones. La resolución de las inecuaciones, las conclusiones y, obviamente, las referencias que ellos tenían que indicar. Y aquí está la pauta que nosotros les subimos, la pauta de cotejo del trabajo grupal externo. Entonces, por cada una de las dimensiones teníamos los criterios. Presenta el trabajo en forma indicada, el portada, los nombres de los integrantes, foto del grupo, etcétera, etcétera, y ahí asociado con su puntaje. Entonces, este es el puntaje teórico, el ideal, y aquí entonces colocábamos el puntaje obtenido y cuando uno definía la formulita aquí, le arroja inmediatamente la nota que el grupo obtuvo. ¿Sí? Esa es una de las actividades que nosotros hicimos. No sé si tienen alguna consulta que hacer ahora. ¿O más raro? Dejo a Esperanza. Específicamente de la unidad de derivadas, ¿sí? Los temas son curvas paramétricas, lanzamiento de proyectil, derivadas y velocidad. Todo eso se evalúa con este trabajo. Ahora, el trabajo grupal tiene un porcentaje dentro de la evaluación general del ramo.
¿sí? Al igual que el trabajo grupal que mostró Miguel Velázquez, también hay una pauta de cotejo, hay una pauta con la cual corregimos a los alumnos y de acuerdo a esa pauta de cotejo aparece la nota de cada uno de los alumnos o de cada grupo, según el grupo. ¿Ya? Ahora, yo partí haciendo algunas preguntas porque yo creo que todo esto surge, o por lo menos los cambios que uno lleva adelante en su ramo, tienen que ver con preguntas que se hace, o muchas veces que uno se enfrenta a situaciones con sus alumnos y se da cuenta que algo está pasando o que algo no está pasando, ¿sí? Entonces, quizás una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo enseñamos esto. Yo me preguntaba, cuando corregía las pruebas en general me encontraba con muchos errores conceptuales, más que nada de concepto. Entonces yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no entendió? Si yo lo expliqué tan bien. O sí, porque uno tiende a pensar que lo hizo muy bien. Pero en realidad hay un montón de detalles que los alumnos no alcanzan a tomar, ¿sí? Entonces estábamos entre clases expositivas, contextualizar, bueno, un lanzamiento de un proyectil y punto, y un problema básico y que ellos pudieran resolver contextualizado, o llegamos a un punto de experimentar. A lo mejor los físicos nos llevan hartos pasos adelante en esta parte, en esta forma de trabajo. Y obviamente gran parte de las matemáticas han surgido de la experimentación, entonces no podemos dejar de lado la experimentación. Hemos empezado como a tomarla y a hacer la parte nuestra también. Al ver los resultados de teorizar exclusivamente nos surgen toda clase de preguntas, y yo anoté aquí 3 preguntas. ¿Qué es lo que entendieron los alumnos de curvas paramétricas? ¿Cuánto entendieron de la aplicación física? ¿Distinguieron la diferencia entre la derivada de y con respecto a t o de la derivada de y con respecto a x? ¿Realmente está el concepto, está la idea de velocidad, está la idea de recta tangente a la larga? ¿O ellos no distinguen una cosa de la otra? Otra pregunta, pero esta es una pregunta un poco más abierta que nos podemos hacer nosotros que estamos trabajando. ¿Qué otros problemas físicos se podrían utilizar para introducir conceptos matemáticos? ¿Sí? Nuestra experiencia didáctica de lanzamiento de proyectil o rebote. Es un problema donde los alumnos han vivido la experiencia del rebote o lanzamiento de proyectil. No está contextualizada. Ellos viven y cada grupo vive su experiencia. Ahí hay una foto de un grupo de alumnos míos. En realidad esto es parte de un video que ellos mandaron y todo. Lo primero, comenzamos lo técnico y experimental. Grupalmente los estudiantes llevan adelante la experiencia de un rebote, lo graban con celulares o cámaras filmadoras. Este lanzamiento lo realizan considerando un plano vertical, que para nosotros es súper importante, dejar en claro que hay un plano vertical de lanzamiento y sobre ese plano vertical ellos tienen que tomar ciertas medidas. Y para el programa que nosotros usamos, eso se llama calibrar el video con una regla o medida fija. ¿Sí? El programa que usamos nosotros es el programa Tracker. El programa Tracker, la gracia que tiene es que va tomando todos los datos. Tiempo, distancia horizontal X, distancia vertical Y. Si ustedes se fijan, ellos pusieron los ejes coordenados en el video, ¿sí? Y el tracker va tomando todos los puntos, ¿sí? Como hay una regla, ellos tenían una regla justo aquí debajito, el programa calibra para las distancias reales. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la velocidad real, la voy a poder encontrar con eso, ¿sí? Cuando nosotros queramos al final la aceleración, ojalá que nos dé lo más cercano a la aceleración de gravedad, ¿sí? Sí. Ahí está. Ellos, a partir de la información en tracker, recogen estas 3 listas. Ahora el tracker les da la velocidad, les da toda la información, pero nosotros queremos que ellos trabajen un poco más. O sea, no es la idea que ellos saquen toda la información solamente. Entonces aquí los hacemos recoger 3 gráficas. Una es la gráfica de y de x, que es la trayectoria, y de t y x de t, que tiene que ver con el movimiento con respecto al tiempo, ¿sí? Y ellos las recogen, las identifican, argumentan debidamente la elección de cuál es cuál. Función I de t, análisis de datos, velocidad media y lo físico. En realidad nosotros partimos considerando lo que es la velocidad vertical y casi siempre, y creo que hasta el año pasado todavía estábamos trabajando solamente lo que era la velocidad vertical y horizontal separadamente.
Y la primera parte del trabajo nosotros le pedimos primero lo que es todo lo que tiene que ver con la velocidad media. Entonces ellos trabajan, determinan velocidad media bajo 3 condiciones: velocidad cero, positiva y velocidad negativa, y analizan en qué momentos se dan y cuáles son las diferencias entre ellos. Ojo que en matemática estamos haciendo pura física aquí. Y después vemos también para la función IDT la velocidad instantánea, teorema de Rolle y teorema de valor medio. O sea, aquí determinan velocidad instantánea, analizan diferencia de signos, ven donde la velocidad instantánea es cero, aplican teorema del valor medio y teorema de Rolle. Y nosotros les pedimos que busquen un instante, que hagan esto y que hagan lo otro, y ellos trabajan cada uno de estos temas, digamos, dentro del trabajo. Aquí hay yo puse algunas imágenes de parte de algunos trabajos que están ahí desarrollados, de los de este semestre. Y por último, todo lo que tiene que ver con paramétrica. Aquí esto nos ha significado harto estudio, porque nosotros no somos físicos, o sea, ninguno de los que estamos haciendo cálculos somos físicos. Hay unos que son ingenieros matemáticos y nosotros que somos matemáticos, pero esto ha significado que nos tenemos que acercar, que tenemos que estudiar, que tenemos que buscar, que tenemos que pedir cooperación a nuestros colegas de física. Aquí nosotros vimos derivadas paramétricas, comparar las derivadas y' de x, derivando directamente y después derivando paramétricamente, que hay una diferencia, una queda en función del tiempo y la otra queda en función de x. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? Y eso les produce bastante preguntas a ellos. Y llegan a nuestra oficina muchas veces a preguntar porque tienen sus problemas. Dicen, no me dio lo mismo, me dicen, ¿por qué no nos dio lo mismo? Entonces ahí ellos tienen que empezar a pensar qué es lo que pasó, qué es lo que estoy trabajando aquí, qué es lo que estoy trabajando acá, con respecto a qué variable estamos trabajando. Después calculan velocidad vertical y horizontal, inicial y final. Encuentran el ángulo considerando la rapidez inicial, vertical y horizontal. Calculan la rapidez usando vectores. Calculan el alcance, ¿sí?, del lanzamiento, calculan la aceleración y comparan con la aceleración de gravedad. Ahora, para esta parte nosotros hemos recibido harta ayuda de nuestros colegas, de algunos colegas de física, que nos han estado aportando los últimos semestres, porque dentro de nuestras mismas guías de aprendizaje hemos tenido que incorporar todos estos conceptos, que son conceptos físicos, que al mismo tiempo que nosotros estamos trabajando esto, ellos en física también están viendo. Entonces era como trabajar dos lenguajes distintos y estamos trabajando el mismo tema. Y muchas veces nuestros alumnos ni siquiera se alcanzaban a dar cuenta que era lo mismo lo que estaba viendo el profesor de física que lo que estábamos viendo nosotros, y lo estamos viendo juntos. Y quizás las conclusiones que nosotros, de lo que nosotros hemos visto estos semestres que hemos trabajado aquí, con esta forma de trabajo hemos visto a nuestros estudiantes mucho más involucrados en su aprendizaje. Nos sorprenden muchas veces con sus preguntas. Ellos investigan, discuten, preguntan y llegan a resultados que no imaginamos. En muchas ocasiones llegan con resultados que realmente a nosotros nos sorprenden, porque realmente ellos han buscado o ellos se han sorprendido y han ido mucho más allá. Algunos errores que veíamos se repetían mucho en las evaluaciones. Hemos notado que semestre a semestre con este tipo de actividades van desapareciendo. Y el trabajo conjunto de físico y matemático en una de estas experiencias, por lo menos en la última, ha sido muy positivo para nuestros estudiantes. No hay disociación y se logra un complemento en el conocimiento. Y esa es la segunda actividad. Y en realidad, quizás una pregunta, y por lo menos a mí la pregunta que más me va a quedar es ¿qué otras actividades podemos hacer física que nos ayuden a complementar nuestro trabajo matemático y que eso le dé razón también a nuestros estudiantes, que no sea solamente conocimientos en la pizarra y ganarse una nota? ¿Sí? No sé si hay preguntas para el profesor Velázquez o para mí con respecto al trabajo. Eso ha quedado muy bien, le agradezco mucho entonces a nombre de quienes estamos organizando el congreso, a la profesora Esperanza, al profesor Miguel, y le vamos a dar un aplauso también. En nombre de nuestro departamento lo vamos a hacer significativamente con nuestro docente, don Mario Candia, que es además profesor de física, así que nos va a ayudar mucho en el departamento de ciencias básicas de la Gran Puente Alto. Me alegro mucho que
compartan parte física con docente de matemática, por lo general pues. nunca se ve eso. Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.